Vale, Pedro, nos querías comentar así para empezar un poco unas bases del continente, ¿no? ¿Habías preparado? Yo creo que sí, porque probablemente, a ver, cuando haces unas generalizaciones siempre corres el peligro de generalizar demasiado y lo que vale para un país, incluso para una región, igual no vale para otra. Pero sí hay algunos elementos que sí me gustaría comentaros, ¿no? Del subcontinente, ¿no? Y primero un punto de vista importante es el punto de vista demográfico, ¿no? Porque el continente va a hablar de explosión demográfica, tanto en lo que tiene que ver con crecimiento natural como un crecimiento también de la inmigración. Bien, es verdad que la inmigración se corta, la inmigración europea hacia el continente se corta en los años 50, ¿no? Pero simplemente para daros dos cifras que yo creo que ilustran bastante, ¿no? Y es la población de América Latina a principios del siglo XX no llega a los 60 millones de habitantes. América, no estoy hablando de Colombia, ¿eh? Ujú. Y sin embargo, datos del 2016 son 680 millones, es decir, un Es un cambio cambio muy sustancial. sustancial. Además que una población muy joven, una población tremendamente joven, es decir, las parejas, las mujeres tienen bueno, pues un número importante de hijos y hace que la población sea muy joven. Y esto tiene elementos a favor, pero también tiene algunos elementos en contra, ¿no? Hay otra característica también y es la diferenciación social. La medida en que te encuentras que son muy marcadas, te encuentras con una, y que también vale para Colombia en este caso, y es que te encuentras una población absolutamente desposeída de la propiedad, sobre todo teniendo en cuenta en aquellos países cuya base fundamentalmente es agrícola, Ujú. y cuando digo desposeída de la propiedad es que prácticamente no tiene nada, te encuentras con una inmensa minoría de la población oligárquica, que son los propietarios de la tierra, que son los propietarios de buena parte de las actividades industriales y que además son los que dominan el poder, los Ujú. sistemas de partidos tradicionales, ¿no? Y en media de cuentas, y esto sí es verdad que va cambiando y poco a poco, vaya cambiando a lo largo del siglo, una clase media menos desarrollada de lo que podíamos ver en Occidente. Aunque esto también, repito, es muy matizable. Depende de países, esa clase media puede ser más o menos extensa. También te encuentras con una base económica que también ha ido cambiando, pero básicamente agropecuaria, dedicada a la exportación, monocultivos. Y eso también explica esa cuestión de los latifundismos, ¿no? Es decir, el tabaco, el azúcar, la caña, dedicadas al cacao, dedicadas a la exportación y en menor medida de carácter industrial. Y en el carácter industrial nuevamente tenemos o la minería en manos de compañías extranjeras o los hidrocarburos, que eso sí los han ido recuperando. Algunos Ujú. países que tienen hidrocarburos, Bolivia, Argentina, eh, Ecuador, etcétera, que tienen petróleo, tienen gas, han ido recuperando buena parte de los mismos. Es decir, son elementos un poco comunes, ¿no? Y después, desde el punto de vista político y también general, hay una enorme dependencia de los Estados Unidos. Ya no digo del 19, sino con posterioridad. Y esto es importante, ¿no? Porque centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, la propia OEA, la Organización de Estados Americanos, que se crea en el 48, no deja de ser un instrumento en manos del neocolonialismo o neoimperialismo, podríamos llamar, de los Estados Unidos. Y esto sí que tiene importancia en la medida en que algunos países, determinados grupos de algunos países, para salir de esa situación neoimperial, pues han utilizado la base guerrillera, han utilizado un poco la guerrilla, no solamente en Colombia, aquí podemos decir El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y un caso aparte podría ser el caso de la revolución cubana, que va un poco por otra vía. Yo creo que estos son elementos generales que sirven, que como tal hay que tomarlos con una cierta prevención por parte del continente, pero que sirven de alguna manera y que incluso la sociedad colombiana de los 50, los 60, 70 del siglo pasado, del siglo XX, perfectamente podrían servir. Sí, que Aunque no sirven son para exclusivamente para ellos, entender pero se eso podría, digamos, como marco eso para es. entender una parte de la misma, que es el conflicto, en este caso el conflicto político y el conflicto guerrillero. Exacto. Bueno, ahora ya centrándonos en Colombia en sí. Sí. Colombia ha estado asolada por una guerra durante más de 50 años. Uh-huh. ¿Cómo nació ese conflicto? A ver, Colombia tiene un sistema de partidos que viene atrás de la Constitución. La Constitución suya creo que es del año 1886, pero que son estos dos grupos oligárquicos, o mejor dicho, esos dos partidos oligárquicos que se van a mantener ininterrumpidamente, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero que incluso podemos decir que son 300 familias, no más, 300 familias que dominan buena parte de ese aparato político, ¿no? Y esto,
Constitución es de 1886, ha habido alguna serie de reformas, pero que lo que no ha cambiado es el dominio de estos dos partidos, muy de corte conservador ambos dos, muy heredado un poco del sistema de partidos también occidental, pero con ese elemento de oligárquicos. Así que eso sí lo podíamos ver en la Europa del último cuarto siglo XIX, en los años 20 y 30, pero no, ahora no podemos hablar de partidos oligárquicos. Otra cosa es que tengan relaciones con grandes empresas, pero no desde el punto de vista oligárquico. Y efectivamente, una vez salido de la Segunda Guerra Mundial, en la que Colombia, en cierta manera, no participa directamente, pero sí se ha aliado de los Estados Unidos, le viene muy bien, va a ser un gran proveedor de alimentos, de carnes, etcétera, etcétera. Ahí es con que comienza efectivamente el proceso guerrillero. El proceso guerrillero justo pues, años 50, principios de los 50, luego estamos hablando de un proceso muy largo en el tiempo, ¿no? Todavía no está del todo liquidado, ¿no? Estamos hablando de más de casi 60 años, más de 60 años, ¿no? Por lo tanto es un proceso importante. No sé si me preguntabas un poco por las causas. Sí, quizás alguna causa creo que me concreta preguntabas. A ver, no podemos hablar de una, podemos hablar de varias. Hay una, no digo de mayor a menor, pero casi podía ser, ¿no? Primero, la propia debilidad del Estado, ¿no? Colombia es un país grande. Creo antes he estado mirando, porque no conocía bien los datos, son casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados. España tiene 500.000. Es decir, 3 veces más grande, ¿vale? Aunque la población en la actualidad es un poco similar, es mayor la colombiana, creo que anda en torno a los 50 millones y España son 46. Pero es un territorio no solamente muy amplio, sino que tiene amplias zonas del territorio que por su característica amazónica, forestal, etcétera, etcétera, son difíciles de controlar. Y sobre todo para un Estado que no ha sido capaz de articular buena parte de las estructuras del Estado al conjunto del territorio. Una cosa es Bogotá, o Cali, o Medellín, o yo qué sé, o Cartagena de Indias, y otra cosa si te vas a las zonas del Cauca, del Urabá, que son más difíciles en la que la estructura del Estado como tal, ¿no? O sea, con la estructura del Estado me refiero a todo tipo, desde el educativo, policial, desarrollo, etcétera, es bastante menor. Luego esa es una debilidad del Estado que hay que tenerla claramente en cuenta. En segundo lugar, el sempiterno problema de la propiedad. Como os decía antes, nos encontramos con un número muy limitado de familias que poseen la propiedad de la tierra, que es precisamente donde el conflicto sale hacia, no exclusivamente, pero sobre todo a este lado, y que buena parte de la población, siendo ajena, pues efectivamente o son trabajadores rurales, para estas grandes familias, pueden tener una pequeña, pero eso apenas da para sobrevivir, ¿no? Otra razón podría ser la polarización del país, ¿no? La enorme polarización del país, que antes también os comentaba, que es común a todo el continente, y es que quitando a estas dos grandes familias políticas, el que sale de la foto, aquello que digamos que no está dentro de ese conservadurismo liberal, pues efectivamente tiene muchas dificultades de expresión cuando no son perseguidos. No estoy hablando exclusivamente de comunistas, sino que tienen muchas dificultades, que las libertades de expresión, las libertades de movimiento, etcétera, muchas veces están un poco, conculcadas, ¿no? Por supuesto, la Revolución Cubana, importantísimo, ¿no? El triunfo de la Revolución Cubana, que no solamente va en todo el continente, se va a extender de una manera importante. 2 días atrás ha muerto Fidel Castro, y no solamente es importante para Cuba, sino porque su modelo de revolución va a ser exportada, ¿no? No tiene un efecto inmediato en Colombia, digamos, porque no va a haber va a haber guerrilla, efectivamente, pero incluso algunos de los métodos, pero no solamente a Colombia, sino al conjunto de todos ellos. Y por supuesto el fenómeno del narcotráfico, otro elemento muy sustancial, un narcotráfico que está muy introducido en muchos sectores de la sociedad colombiana, y por supuesto en las estructuras del Estado, con lo cual, y más tarde también de algunos elementos guerrilleros. Y esto son 5 elementos que probablemente habrá alguno más, pero que explican un poco esta cuestión de la guerrilla. Un poco la base, ¿no? Diría que sí, yo diría que sí, ¿no? Que cualquiera de ellas, algunas más o menor. Desde luego esa debilidad del Estado, sí. Claro, nosotros estamos acostumbrados a un Estado
los nuestros, ¿no? En Occidente, en la que las estructuras llegan a cualquier esquina. Ahora mismo una población de 15 habitantes, que de 15 millones en España no tenemos, pero la estructura está ahí muy presente. Esto no ocurre en amplias zonas de América, lo mismo que estamos diciendo de Colombia, pero podríamos hablar perfectamente de Brasil, ¿no? Con el cual tiene frontera en la que, bueno, pues, y además no es el caso de Colombia, pero el caso de Brasil sí, con minorías étnicas y muy importantes, autóctonas, y entonces hace que el Estado, por un Estado que no es especialmente rico, que no pueda dominar, digamos, territorialmente todo el país, y esto facilita, si se quiere, en este caso, facilita la acción guerrillera, Claro. sin duda. Vale, bueno, también en el inicio de lo que es la guerrilla, las FARC tienen un papel importantísimo. ¿Nos podrías dar una breve explicación de cómo Sí, surgieron? bueno, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, tienen un carácter rural, efectivamente, en principio, no creo que dice que vaya a hacer otro tipo de actuaciones. Desde el punto de vista ideológico, su orientación es marxista-leninista en su origen, y empieza a actuar de una manera importante casi a principios de los años 50, ¿no? hacia 1950. La FARC es la más importante en tanto que va a llegar a tener entre 18 y 20.000 combatientes. Es un número muy significativo, muy elevado de individuos, ¿no? Y efectivamente las causas de la acción va por lo que de la propia creación de la guerrilla y sus propias actuaciones va por lo que decíamos antes, ¿no? Lo que sí es verdad que ha ido cambiando un poco su actuación. Comienza actuando de una manera un tanto de autodefensa de las pequeñas comunidades agrícolas frente a los grandes propietarios, pero en la medida que está ocurriendo, porque ocurre en el ínterin, está ocurriendo la guerra de Vietnam, pasa a ser una actividad más de guerra de guerrillas, actúa más de guerra de guerrillas, un enfrentamiento muy importante en principio con el ejército colombiano, y después con otros grupos que ya mencionaremos más adelante. Cambia un poco, va perdiendo un poco sobre todo, claro, la propia caída de la Unión Soviética, apoyos, etcétera, todo este tipo va mermando su financiación, no es necesariamente su presencia, el número de combatientes, pero efectivamente hay un momento, en la década de los 90, en la que buena parte de su financiación empieza a estar ligada al narcotráfico, hasta ahora podía ser a actividades mineras, a pequeñas explotaciones o grandes explotaciones mineras a las cuales se les permite actuar a cambio de una serie de cantidades. El narcotráfico también con los narcotraficantes, no digo que ellos cultiven, sino controlando parte del tráfico de la misma. Sí. Ellos no se van a dedicar a otra cosa, pues sería muy difícil, ¿no? Pero sí controlando otra cosa, porque necesitan grandes extensiones, ¿no? Pero efectivamente comienza a ser una manera de su financiación. Pensar que su presencia es importante en el territorio. Creo que Colombia tiene, no sé si son 32, 34 departamentos, así como provincias, y las FARC van a estar presentes en algunos momentos en torno a los 20, 25 departamentos, lo cual no quiere decir que domine eso completamente, pero que tiene actividad guerrillera en muchos frentes, no en un único frente, sino que tiene en muchos frentes. Probablemente buena parte de las víctimas son generales, pero están producidas por el FARC, que ha tenido muchos dirigentes. Quizá de los más conocidos en la década de los 80 era Manuel Marulanda, más conocido por Tiro Fijo, ¿no? Ese que donde ponía la mirilla ponía la bala, que pues murió ya mayor, digamos por causas naturales. Más tarde pues, Timochenko. Tiene una serie de líderes que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero recordar que estamos hablando de una cantidad muy importante de combatientes que en algunos casos seguramente van a ser obligados, pero muchos de ellos son voluntarios, no lo olvidemos. Es decir, y por cierto, tanto mujeres como hombres, en un proceso muy igual en cuanto a las responsabilidades dentro de la guerrilla. Yo me acuerdo de haber visto imágenes de guerrilla en la que aparentemente pues, se ve no solamente guerrilleras soldados de rasos, sino pues también mujeres no es verdad que no se conoce el nombre de mujeres digamos en la cúpula de las FARC, pero sí en cargos intermedios durante muchísimos años, ¿no? Además con unas relaciones después también
muy particulares entre guerrilleros y guerrilleras, una actividad incluso hablando, bueno, pues, cuidando a los críos, no las mujeres, sino la propia, porque Sí. como al tener diversas frentes, no es la actividad de guerrilla no concentra tropas en un único lugar, sino que tiene pequeñas agrupaciones a lo largo de buena parte del territorio, ¿no? Entonces con una vida muy comunitaria, muy curiosa, pero evidentemente la más importante es la de las FARC, sin duda alguna, Claro. por el número de combatientes. Vale, Sí. bueno, entonces el gobierno y las FARC son los principales actores, Sí. por así decirlo, pero hay más Hay más, actores. efectivamente, hay ¿Nos más puedes grupos, hablar de ellos? hay más grupos guerrilleros, no por orden, pero bueno, está el Ejército de Liberación Nacional, también es una guerrilla rural urbana, que comienza un poquito más tarde, en la década de los 60, tiene muchos menos combatientes. Yo creo que probablemente en el mayor de los momentos podría llegar en torno a los 2000 combatientes. Es mucho más pequeña. Y dicen que es una escisión del Partido Comunista. O sea, ideología realmente se parecen mucho. No especialmente, no mucho. En realidad parte del Partido Comunista. No digo que las FARC no tuvieran esa conexión con el Partido Comunista, que las tiene, pero es más ese planteamiento más ortodoxo marxismo-leninismo, que haya sido su elemento ideológico, no hay tanto, pero sí de alguna manera han sido acusados un poco de ese elemento más revisionista, más contemporizadores, y efectivamente es otra de las guerrillas, pero con menos presencia. También está el Ejército Popular de Liberación, que actúa más o menos sobre la misma época. Estos son maoístas, por lo tanto, si son maoístas solo actúan en el campo. Es una traslación de lo que está pasando en Camboya, lo que está pasando en el propio Vietnam. O sea, en este caso son también comunistas, pero la versión maoísta, ¿no? Del campo, el control del campo hacia la ciudad, que sería alta, pero también con menos, sobre todo actúan en la zona de Antioquia y en Urabá, pero son mucho menos numerosos. Y después está un grupo también guerrillero, también de izquierdas, este es urbano, que es el Movimiento 19 de Abril, M19, que actúa ya a partir de los 70, mediados de los 70, y que también tiene menos militancia. Esto sería de la parte de la parte marxista, maoísta, más o tal. Pero también existe la guerrilla paramilitar. La paramilitar, que son la autodefensa de unidades colombianas, pagados en este caso por los grandes propietarios, que también evidentemente van a tener una actividad muy importante de confrontación con las distintas guerrillas, y que en algunos casos son no exclusivamente, pero casi sí, se puede decir, los responsables de las grandes masacres en pequeñas comunidades agrícolas, por aquello de que contemporizan, colaboran con la guerrilla, digamos, de izquierdas, y muchas veces donde se ha producido, que ha habido algunas, pues ellos un poco los máximos responsables. Por daros algunos detalles de datos que quizás puedan interesar, del número de bajas, ¿no? Desde el 58 estos datos son del Centro Nacional de la Memoria, son datos contrastados, ¿no? El número de bajas entre el 58 y el 2012, un poco alejadas, estamos hablando de 218.000 muertos, una cantidad muy importante, muy elevada, de los cuales aproximadamente el 20% son combatientes, pero el 80% son civiles, de ese tipo de elementos que estábamos comentando, de acciones contra civiles, no necesariamente de los paramilitares, no exclusivamente, también del ejército colombiano. En esas refriegas puede ocurrir un poco todo este tipo de elementos, ¿no? Estamos hablando de 218.000 muertos, es una cantidad que abruma, ¿no? Sí. Que no es la única, porque por ejemplo secuestros entre el 70 y el 2000 son 27.000, eso sí, el 90% son de las FARC. Esos 27.000 secuestros, el 90% son producidos por la FARC, y el 10% de los paramilitares, en este caso de la ultraderecha, por decirlo de alguna manera. Atentados terroristas también, alrededor de unos 1.500, pero con un número de bajas importante, en torno a los 13.000 atentados terroristas, es decir, no hay acciones guerrilleras, ¿no? Y en menor medida, pero que hay que tenerlo en cuenta también, la violencia sexual, que os comentaba, violaciones, también están atestiguadas por este colectivo nacional en torno a los 2000, y las masacres que os decía, aproximadamente, os decía del atentado terrorista, esos 1.500 con 233 muertos, que ahí me he liado, 233 muertos, las masacres, que tienen aproximadamente esas 1.500, 1.900 casos,
con aproximadamente 12.000 víctimas, masacre, es decir, contra una comunidad pequeña de campesinos en la que llega el viento y se carga a todos los, a los varones, pero también en el caso de las mujeres, es decir, conflicto muy sangriento en definitiva, como podéis ver. Pues sí. Llegados a este aspecto, ¿cuáles dirías que son las principales consecuencias de este conflicto para Colombia? A ver, en la medida que tú tienes una acción guerrillera por tanto tiempo, lógicamente te impide un desarrollo, vamos a decir, normal de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la política, que sigue muy centrada en esos dos partidos, y en la medida que existe la guerrilla, ambos un poco se retroalimentan, ¿no? Se retroalimentan, y por lo tanto no puede, desde el punto de vista de las libertades civiles, están muy cortocircuitadas, pero también del propio crecimiento económico de la sociedad, ¿no? en la que una parte sustancial de la actividad económica colombiana es estas explotaciones agropecuarias. Si le sacas una parte de tus recursos naturales, tus recursos económicos, va a ser difícil que lo puedas explotar con cierta tranquilidad, con lo cual la posibilidad de que digamos que las estructuras políticas pudieran avanzar, pues un poco están cortocircuitadas, en el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? Del crecimiento de esa clase media, que no avanza como en principio podía parecer, e incluso, ¿por qué no? Colombia tiene una riqueza natural importantísima que puede ser objeto de explotación turística, y que evidentemente no lo ha sido en cierta manera por el temor que buena parte de la población extranjera pudiera tener para visitar. O sea, si sales de Bogotá, pues en Bogotá no, pero bueno, había atentados terroristas, te puedes ir a Cali, te puedes ir a Cartagena de Indias, pero siempre no te puedes adentrar dentro de, por la redundancia, dentro del territorio, porque temes que pueda ocurrir ese tipo de cosas. Si eso añades cuando el Estado quiere construir infraestructuras, vemos carreteras o lo que sea, que van a estar bajo la amenaza de la acción, porque evidentemente la guerrilla va a intentar que esa extensión del Estado no se produzca. Entonces, cuando te vas a hacer una carretera o cualquier otro tipo de infraestructura esencial en la que va a estar dificultada, cuando no imposibilitada, con constantes acciones de carácter guerrillero o terrorista, evidentemente hace que eso haya influido, más allá de las víctimas que ya hemos hablado, que no son pocas, ¿no? Y que eso evidentemente dificulta mucho, puesto que y ahora se está viendo, cuando estaba hablando de los acuerdos, claro, ¿quién no ha perdido un hijo? ¿Quién no ha perdido un novio, un marido, un hermano, un no sé qué? Y todo esto hace que la posibilidad de pasar página a todo esto no sea tan sencillo, ¿no? Es decir, no es lo mismo 1.000 muertos que 218.000 muertos, ¿no? Entonces esto bueno, pues va a dificultar, no cabe duda, bueno, ese esfuerzo en la medida de poder normalizar, si es que vale la palabra, normalizar la vida. Pero claro que son 50 años, 60 años. Si hubiera sido una cosa muy puntual, es que es un conflicto muy largo. Es el único conflicto en este momento con esas características, probablemente, que estoy pensando que podemos encontrar en el mundo, porque bueno, el continente africano, que es el caso que nos toca a nosotros más cerca, que es el Sáhara, pero el Polisario, pues su actuación es, digamos, equiparando una lucha contra, si nos sacas de lo que está ocurriendo, por supuesto, en Oriente Medio, ¿no? El caso de de Siria, Irak, etcétera, pero que hay una intervención, digamos, de más potencias, de más actores. Si hablamos de actores exclusivamente, las autoridades políticas y la guerrilla, pues desde luego sin duda es la más importante, ¿no? Hay conflictos muy importantes, guerras muy importantes, pero con otro tipo de actores, con más actores. En este caso no. No únicamente de lo que es el país en sí. En sí el país son las propias... no podríamos hablar de una guerra civil, pero sí podemos hablar de un Estado no un Estado fallido, que el Estado colombiano no es un Estado fallido ni mucho menos, pero que no puede desarrollar la actividad propia de un Estado cuando tiene, lógicamente, una acción guerrillera muy importante, ¿no? Claro. Y bueno, para acabar, queríamos preguntarte cuál es tu visión de futuro para Colombia. A ver, yo no lo sé, no reflexiono sobre esto, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Y es verdad que restañar heridas no es sencillo. Ahora, cuando estaba en Chile, os comentaba no estaba en el Congreso, yo era en el Congreso, pero una de las visitas que he hecho es a un museo que tienen de la memoria, ¿no? Entonces ves cantidad de procesos de esas comisiones de la verdad que se han producido desde Sudáfrica hasta los rincones, ¿no?
y que tienen enormes dificultades porque restañar las heridas no es fácil, ¿no? Y de hecho lo hemos visto en el referéndum, que no salió adelante. Es verdad que aquí habría que tener una cierta cautela con esta del referéndum, porque uno de los que más se ha puesto a la misma ha sido Andrés Pastrana, que fuera presidente colombiano en la década de los finales de los 90, que él ya había negociado con las FARC. De hecho, es el primero que, no el primero, pero el primero que negocia de una manera abierta. Incluso llegaron a crear unas áreas despejadas, así lo llamaron ellos, en la que el control pasaba a ser de la guerrilla, y concretamente de la guerrilla de las FARC. Por lo tanto, no es alguien que ajeno a las negociaciones, ¿no? Esto a veces nos recuerda un poco también a nuestro país, en este caso, cuando había negociaciones, en este caso con ETA, ¿no? Es decir, bueno, si era gobernaba el Partido Socialista, el Partido Popular, se echaban los trastos a la cabeza cuando todos han negociado con, ¿no? Y el mismo Andrés Pastrana ha negociado. Por lo tanto, es difícil, ¿no? Ese referéndum en la que, desgraciadamente ha salido negativo, pero quizá la población colombiana es libre de hacerlo y ha valorado que ese documento no era, digamos, no se adecuaba, sobre todo la presencia de una serie de puestos fijos de la guerrilla durante 2 años, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, todo lo que tiene que ver con las desapariciones. Hay gente que querría recuperar incluso los cadáveres de sus... Claro. Y todo esto no queda del todo claro. Más allá de todo esto, desde luego el presidente actual, Manuel Santos, se ha implicado de una manera directa. Y entonces la pregunta es, ¿se pueden mantener guerrillas de esta naturaleza por tiempo indefinido? Yo creo que no. Yo creo que probablemente por lo propio de los apoyos que han ido disminuyendo, por la propia connivencia entre la guerrilla y el narcotráfico, lo que hace que pueda ir perdiendo apoyos, por la propia coyuntura internacional que no puede mantenerse, no va a perder apoyos y no puede mantenerse sin edie un conflicto de esta naturaleza. Lo más normal es que vaya lentamente hacia una consecución, digamos, a una resolución, no sé si pacífica, bueno, pero al final de la misma sí pacífica, pero una resolución de esta situación de la guerrilla que se alarga ya por más de medio siglo. Yo el futuro yo quiero ser optimista, lo veo optimista, no puedo pensar que esto vaya a ir más adelante. De luego va a depender de los propios colombianos, ¿no? de la misma. No es un camino fácil, no es un camino ni mucho menos fácil, por lo que estábamos viendo antes, por las heridas, pero seguro que los colombianos van a saber crear instrumentos con la ayuda internacional con los apoyos internacionales, aconsejando o facilitando este tipo de encuentros que se han estado produciendo, como bien sabéis, en La Habana, ¿no? En Cuba, y que yo creo que en un tiempo, digamos, relativamente próximo, pues probablemente podamos ver una mayor normalización, pero no vamos eso de la entrega de las armas, pues no es tan sencillo, ¿eh? Quiere decir que eso va a haber un proceso de verificación. Estamos hablando de 17, no sé ahora cuántos tienen las FARC, pero a poco que tuviera 12.000, 13.000 combatientes, que no son pocos, pues evidentemente esto va a ir allí. Y después, claro, ¿cómo reinserta la otra parte? Guerrilleros que han estado durante muchísimos años, muchos sobre décadas, a la vida civil. Eso no es nada sencillo también, ¿no? Es decir, incluso la aceptación de tus propios vecinos, sobre todo si estos guerrilleros son de zonas urbanas y no rurales. De repente sabes de un individuo porque, oye, mira, es que este ha estado 10 años, 15 años en la guerrilla, a ver cómo actúas en tu propia comunidad, sobre todo si es una comunidad urbana. Si es rural probablemente igual tenga menos problemas. Entonces esto va a ser difícil, pero yo sin duda quiero ser optimista y entiendo que pues que en un tiempo, espero breve, pero breve puede ser 8 o 10 años en la que el conflicto definitivamente haya desaparecido. Lo que no va a desaparecer, por lo menos de manera inmediata, es alguna de las causas, sobre todo las grandes desigualdades sociales, ¿no? Que pueda haber que grupúsculos, que individuos, que tal, pues puedan un poco seguir en la misma línea. Eso va a ser difícil porque, desgraciadamente, el mundo va cada vez más en un proceso de globalización a que cada vez una minoría tenga más y una inmensa mayoría tenga menos, pero además menos de una manera muy significativa. Y esto en un país, Colombia, pues no va a ser sencillo tampoco, no lo es sencillo en nuestras sociedades. La verdad que no ha habido,
hemos tenido ejemplos de guerrillas, pero sí un conflicto social evidente, y esto, en la medida que no se soluciona, en la que seguimos el país sigue en manos de 300, 400 familias que poseen buena parte de los recursos económicos, eso no facilita, no cabe duda. No facilita la misma, pero bueno, hay que ser optimista, ¿no? Intentemos ser optimistas entonces. Si no, no nos levantaríamos por la mañana. Exacto. Pues muchas gracias. Muy interesante, la verdad es que ha sido muy...